pues sin duda alguna. De hecho, pues desde la experiencia que tenemos aquí en el programa, que bueno, será poca, pero algunas películas hemos tratado de este cariz, pues sobre todo con el programa que hicimos sobre Saló, prácticamente la obra maestra de Pasolini, pues hemos recibido muy buenas críticas pues sobre lo descarnado, lo pornográfico de la película, cuando es sin duda una obra de arte. Creo que estaríamos ante la misma posición prácticamente. Sí, habría sido muy fácil cebarse en esta época donde ya Gil de Viedma tenía el SIDA, estaba enfermo, como se desarrolló todo este proceso de la enfermedad, que yo creo que es de lo peor de la biografía de Miguel Dalmau, porque se recrea demasiado en detalles, pues ciertamente desagradables y que no son útiles, ¿no? Tú, en cambio, decides, acertadamente creo yo, acabar la película cuando él está enfermo, pero aún con dignidad, ¿no? En las primeras fases de la enfermedad. Es que yo quería despedirme del personaje con su dignidad, y quería que el final de la película fuera definitivamente su despedida de la vida, que todavía pudiera mirar a los ojos, ¿no? Es que él tuvo como enfermo de SIDA, fue uno de los primeros enfermos de SIDA, por lo menos entre los personajes notorios y notables del país, ¿no? Junto a Fabià Puigcerver, el director de teatro, etcétera, ¿no? Del Teatre Lliure. Entonces el SIDA era la peste. No se sabía qué era esa enfermedad, se mantenía oculta, y hubo una reacción, ni poco menos que la dibujaron de plaga bíblica, y hubo toda esa reacción derechista y represiva, ¿no? Que convirtió esa enfermedad casi en un azote de homosexuales y de gente que vivía su sexualidad con libertad, y hubo una reacción conservadora y fundamentalista, ¿no? Aprovechándose del desconocimiento de la enfermedad. Y entonces él tuvo un deterioro neurológico, y toda la parte final de su vida, aunque fue rápida y en unos meses, pero yo no quería despedirme así del poeta, porque además, para mí el SIDA no es el tema del final de la película. Para mí el tema del final de la película es el envejecimiento. La enfermedad lo que hace es multiplicar su efecto, ¿no? Y hacer más presente la despedida de la vida y el avecinarse de la muerte. Pero no quise hacer una película que acabara contando el SIDA, que está contado en Filadelfia y en tantas películas, sino simplemente es lo que multiplica el efecto devastador del paso del tiempo y el último acto de como despedida de la vida y el avecinarse de la muerte, simplemente. Entonces yo digamos que la película pasa de puntillas sobre la enfermedad, porque lo que le interesa es el envejecimiento y la muerte. Pues sí, yo creo que es el final más digno que se podía esperar de la película. Pero bueno, pasando ya más a temas técnicos, después de todo este acercamiento a la persona Gil de Viedma, fue complicado hacer una película de época, aunque fuese una época pues tristemente reciente de la historia española, y más. Es complicadísimo, y eso que yo hice, yo he citado mucho la época también a través de la fotografía, un cierto cine mítico, con la media, llenándole el set de humo, con la textura del grano de hoy, que se hace todo en alta definición, que todo tiene un foco rabioso. Pues veréis que la película tiene una atmósfera distinta, ¿no? de un cine más antiguo, ¿no? Porque ese toque camp de alto melodrama yo se lo quería dar a la película, porque eran las películas que le gustaban a Jaime Gil. Entonces, yo no he hecho una película de cromos superficiales, de filmar valores de producción, ahora se ve el coche y la calle, y de crear cosas externas al personaje, sino todo lo que se ve de la época está presente en la decoración, en los objetos, en el vestuario, por supuesto, en una forma de hablar de determinados ambientes, etcétera, o de comportarse, un clima moral,
pero es más una película de Kammerspiel, ¿no? De cámara a la alemana, y no es ese lo que se entiende normalmente por un biopic, que normalmente son cuadros como un álbum de cromos que pasan rápidamente sin dejar ningún peso, de una forma bastante externa, donde no cuenta a lo que se dedica el personaje. En esta película lo principal es retratar el ser poeta de Jaime Gil de Biedma, ese sujeto poético que construyó de sí mismo, tal. Es decir, está visto todo muy desde dentro del personaje, y desde dentro es donde se aprecia también la época, y está presente en detalles de la decoración, del vestuario y tal, pero sin hacer el álbum de cromos, Si os fijáis, no hay nada de eso en la película. Claro, son 70 decorados, y hemos vestido más de 70 decorados. Muy complejo eso es, nunca me había enfrentado yo a una película de esta envergadura. Y lo que me gustaría es que nos contases alguna anécdota divertida del rodaje. Yo creo que la anécdota más increíble que me pasó, yo sabía que tenía que filmar una orgía, y yo pues dije, bueno, pues para darle un verdad a esta escena, vamos a que los dos marineros, o por lo menos uno de ellos, sea un actor porno. Y entonces yo busco un actor porno, claro. Al ir a recurrir a un actor porno me preocupé mucho de que tuviera un miembro pues normal, porque claro, en estas películas salen con unos instrumentos que parece no sé, parece casi un dibujo animado, ¿no? Y una semana antes de rodar, que ya he contactado con el actor y tal, y bueno, sabes que has leído las escenas y sabes que eres un marinero, que como tienes el pelo te podemos recortar el cogote, claro, lógicamente, ¿no? Y entonces me dijo que no, que estaba rodando, que era su imagen y que él no podía cortarse el pelo. Entonces, a una semana de rodar la escena, me vuelvo loco buscando a un actor porno que tuviera el pelo corto y que pudiera pasar por marinero con el cogote rasurado, y me olvidé del tamaño de la polla. Y cuando me llegó el actor, claro, me llegó con un instrumento que fue la fiesta y la risa del rodaje, porque además fue un rodaje muy desinhibido, y al final encontré al marinero con el pelo corto, pero con el miembro demasiado largo, que ahí se ve desenfocado de fondo, porque simplemente era una cosa desenfocada que había que verse para darle un poco para impresionar al espectador, para darle una veracidad, ¿no? Era como si fuera un elemento de decoración más, porque no hay nada de sexo explícito en la película. Esa fue la anécdota más divertida, pero normalmente las escenas de sexo, además, son muy molestas para el equipo, para los actores, rodarlas, y en este caso, al venir Leslie Keys y Nick Moreno del mundo porno, y ya en el maquillaje tener que ponerles el pelo falso, porque van todos rapados, tapar los tatuajes, y aquel que siempre iba con el miembro erguido y niesto, porque es algo que le había pedido el director, pues fue una desinhibición y una risa que yo creo que fue el momento más divertido de todo el rodaje. Bueno, la verdad es que no esperábamos una cosa tan divertida y nos ha encantado. Ciertamente, esto ha superado nuestras expectativas. Pero bueno, hablando de expectativas, ya toca hablar de esta carrera Los Goya que estamos viviendo con tantísima ilusión. Y bueno, por tu parte, supongo que la ilusión se multiplicará varias veces, porque estando nominado a nada menos que 5 Goyas, pues bueno, uno tiene que estar... Sí, estamos muy contentos porque hemos estrenado ya casi fuera de tiempo, ¿no? Se hizo un estreno técnico en El Ejido y en alguna pequeña localidad, pero la película realmente entraba en los cines en enero, el 8. Entonces, todas las películas del cine español que concurrían a la carrera de los Goya, pues ya llevaban su promoción y estaban ya en cartelera desde con mucho tiempo. Nosotros hemos llegado los últimos, nos hemos incorporado a la carrera los últimos, y estamos ahí con 5 nominaciones y estamos muy contentos. Es un año muy difícil, muy concurrido. A mí me gustaría mucho que Jordi Moya pudiera tener un premio, un Goya, porque no lo tiene, ¿no? Y de alguna forma yo creo que se lo deben, pero claro, está Darín, está Luis Tosar, están
Antonio de la Torre va a ser un año muy difícil. Yo digo también que me gusta mucho lo de Jordi, no, por un lado porque se lo deben, y por otro lado porque, claro, un personaje de la dificultad de Jaime Gil de Viedma y el trabajo que ha hecho, pocas veces a un actor se le cruza un personaje así en su carrera. Eso me decía Jordi, que lleva ya mucho cine hecho, y él me decía que desde La Buena Estrella, y que no es comparable, no había tenido un personaje realmente de esta dificultad.